Imagina que estás en la cima de una montaña al amanecer. Delante de ti, el horizonte entero se pinta de anaranjado dorado mientras el sol rompe el velo de la noche. Es en ese preciso instante, cuando la oscuridad cede y la luz aún duda, que la mayoría de la gente decide si sigue subiendo o retrocede, temiendo el frío y el cansancio del camino. Las derrotas temporales son esas horas indecisas del día. Ni noche ni día, sino un intervalo fértil donde los sueños pueden morir o echar raíces. Permíteme hablar directamente a tu espíritu emprendedor. Cada tropiezo que has llamado fracaso fue, en realidad, un telegrama codificado del éxito, un mensaje urgente que dice: ajusta la ruta, perfecciona la estrategia, continúa. Si ignoraste el mensaje, te sentiste aplastado. Si lo descifraste, creciste. Piensa en Sara Blakely, fundadora de Spanx. Reprobó el examen del colegio de abogados 2 veces, vendió máquinas de fax puerta a puerta y en medio de noes que parecerían avales al fracaso, escuchó otro no. Pero esta vez el no fue interno, dirigido a la idea de rendirse. Usó el rechazo como arcilla, moldeó una mejor solución y levantó un imperio multimillonario. O piensa en J.K. Rowling, escribiendo en cafés fríos, empujando el cochecito de bebé mientras llevaba cartas de rechazo en su bolso. El manuscrito de Harry Potter fue rechazado 12 veces antes de encontrar un editor dispuesto a apostar por esa desconocida sin currículum. Cada rechazo fue como un gimnasio para su resiliencia. Se levantaba más fuerte con cada negativa, refinando la obra, afilando su voz. Estas trayectorias prueban que el revés no es la lápida del sueño, es la piedra fundamental. Fíjate, los aviones despegan contra el viento, no a favor. El viento contrario genera la sustentación necesaria para levantar toneladas de metal. De la misma forma, tu obstáculo actual, esa falta de capital, la propuesta rechazada, el cliente perdido, no es una señal de que el vuelo terminó. Es el aire turbulento que, si se enfrenta correctamente, te levantará del suelo. Pero hay un prerequisito, un propósito que arda más alto que cualquier derrota. Un fuego interior que transforme las cenizas en carbón ardiente. Sin propósito, la caída convence. Con propósito, la caída enseña. Sin propósito, la barrera parece muralla. Con propósito, la muralla se convierte en escalón. Por lo tanto, antes de avanzar a los principios prácticos, te invito a un breve ejercicio mental. Piensa en tu mayor decepción de este año. Sujétalo en las manos de tu imaginación, como quien examina una pieza de ajedrez. Ahora, en vez de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, pregúntate, ¿para qué me pasó esto? Mira la diferencia. La primera pregunta busca culpables, la segunda busca caminos. Mi objetivo en este viaje a tu lado es mostrarte cómo traducir cada no en combustible, cada caída en palanca, cada derrota temporal en pista de despegue. No hablaremos de trucos místicos, sino de mecánica mental, de cómo alinear pensamiento positivo, planificación deliberada y acción persistente hasta que el éxito deje de ser visitante para convertirse en residente permanente en tu vida. ¿Estás listo para transformar la fricción en propulsión? Prepara tu mente, ajusta tu corazón, porque a partir de aquí revelaré 5 principios que convertirán cada golpe del destino en martillazos que forjan carácter, estrategia y triunfo. Empezaremos con el principio más fundamental para transformar cualquier derrota temporal en un trampolín hacia el éxito. Cambiar la manera en que la interpretas. La mayoría de las personas reacciona al fracaso como si fuera un veredicto, un punto final, cuando en realidad es solo una coma, una pausa estratégica en la trama de tu gran narrativa. El problema está en la interpretación. Lo que tú llamas fracaso puede ser en realidad un ensayo general antes de la presentación principal.
Puede ser una invitación disfrazada para desarrollar nuevas habilidades, construir más resiliencia o cambiar de dirección antes de que un error pequeño se torne irreparable. ¿Conoces la historia de Henry Ford? Antes de fundar la Ford Motor Company, quebró 2 veces. ¡2! En su primer intento, la Detroit Automobile Company gastó demasiado, produjo vehículos caros y de baja calidad. Los inversores se retiraron y el negocio se derrumbó. Pero Ford no se rindió. En cambio, estudió sus errores como un científico ante un experimento que salió mal. Identificó dónde había desperdiciado energía y capital, reformuló sus métodos y volvió más fuerte. En su segundo emprendimiento, la Henry Ford Company, las discrepancias con los inversores lo sacaron de la propia empresa que fundó. En vez de amargarse por el orgullo herido, Ford dejó atrás el nombre, pero se llevó la lección. Necesitaba control total sobre su visión. En 1903 fundó la Ford Motor Company y el resto es historia. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Él no miró sus derrotas como obstáculos permanentes, sino como bocetos inacabados de un plan mayor. Entendió que cada falla lo acercaba a la fórmula correcta. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Tu mente es la lente a través de la cual ves tus experiencias, y como cualquier lente puede distorsionar o iluminar. Si miras tus derrotas con amargura, solo verás pérdida, pero si miras con curiosidad y propósito, verás una mina de oro de lecciones. Cada vez que algo no sale como lo planeado, el universo no te está castigando, te está revelando una pieza que faltaba en tu rompecabezas. Piensa como un arquitecto ante una pared que se derrumba. Un aficionado entra en desesperación. Un profesional examina los escombros, entiende el error estructural y reconstruye con más técnica. La derrota es un ingeniero brutal, pero generoso. Te muestra exactamente dónde tu estructura es débil, dónde tu estrategia falla, dónde tu disciplina es insuficiente y en vez de derribarte, te invita a construir mejor. Muchas personas se detienen cuando fallan porque interpretan esto como prueba de que no son lo suficientemente buenas. Esto es un error fatal, porque no se trata de ti, se trata de tu plan, tu enfoque, tu tiempo. El error está en llevar el fracaso al plano personal, como si fuera una sentencia sobre tu valor. No lo es solo un dato, un reporte del campo de batalla. Y como cualquier buen general, necesitas aprender a leer esos reportes con frialdad y estrategia, no con emoción y melancolía. Estás siendo probado no por el mundo, sino por tu propia convicción. ¿Cuánto quieres realmente lo que dices querer? La derrota es la prueba silenciosa que pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Muchos dicen que sí, hasta la primera caída. Otros dicen que sí, y al caer preguntan, ¿qué necesito aprender aún para continuar? Esos ganan. Mira, la diferencia entre los que abandonan y los que triunfan no es el número de fracasos, sino la forma en que los interpretan. El fracasado ve la caída como rechazo, el exitoso la ve como corrección. La mayoría retrocede porque espera resultados rápidos, pero el éxito es un cultivo. Y la derrota, el abono. Necesitas tiempo, repetición, disciplina y sobre todo, perspectiva. Entonces la próxima vez que la vida te tire el tapete, no maldigas el suelo. Siéntate por un instante y escucha lo que la caída está intentando decirte. Porque quizás sea allí, con la cara contra el suelo, que verás por primera vez las raíces profundas que necesitas cultivar para crecer. El segundo principio, desarrollar la capacidad de persistir con inteligencia y no solo con terquedad. La persistencia es una de las virtudes más alabadas en el camino al éxito. Pero déjenme ser claro, persistir no es repetir el error esperando un milagro. Persistir es ajustar, refinar y seguir adelante con más claridad y estrategia que antes. Hay una línea muy delgada entre la determinación inteligente y la terquedad ciega.
Un verdadero maestro del éxito reconoce esa diferencia. Piensen en Soichiro Honda, el fundador de Honda Motor Company. Intentó vender su primer diseño de motor a Toyota, que lo rechazó. Volvió a la mesa de dibujo, adaptó el diseño, volvió a intentarlo y fue rechazado de nuevo. Con su fábrica bombardeada durante la guerra y con pocos recursos, llegó a usar latas de gasolina desechadas de los soldados americanos como materia prima. Un fracaso tras otro, pero Honda no repetía los intentos ciegamente. Con cada rechazo, analizaba, ajustaba, evolucionaba. Ese es el punto clave. Deben tratar la derrota como un sistema de retroalimentación. Cada negativa es una respuesta del mundo que dice, aún no está lo suficientemente bien. Persistir en este contexto es preguntarse, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y hacerlo. Esto requiere humildad para aceptar que quizás no lo saben todo, coraje para intentar otro enfoque y visión para ver el largo plazo incluso cuando el presente parece desfavorable. Aquí es donde la mayoría se pierde, porque persistir duele y el dolor de la persistencia es silencioso, no viene con aplausos ni con reconocimiento inmediato. Es la incomodidad de estudiar cuando nadie te ve, de invertir tiempo en algo que aún no da retorno, de escuchar críticas sin responder con agresividad, sino absorbiéndolas como materia prima para la evolución. La persistencia es como remar contra la corriente. Sientes una resistencia constante, pero también el fortalecimiento de tus músculos. Lo que parece un esfuerzo inútil es, en realidad, un proceso de construcción invisible. Y de repente, un día, miras atrás y te das cuenta de que has avanzado kilómetros. No estoy diciendo que será fácil. Persistir cuando todo a tu alrededor te grita que pares es como mantener encendida una vela en medio del viento. Pero es precisamente esa llama resistente la que ilumina el camino cuando todos los demás se rinden. Y más aún, cuanto más practicas la persistencia, más te entrenas para soportar presión. Y cuanta más presión soportes, más preparado estarás para los grandes desafíos que preceden a los grandes premios. Pero atención, no basta con persistir en la acción. Es necesario persistir en el mejoramiento de la acción. Esto significa buscar mentores, leer, estudiar, experimentar. No repetir el mismo movimiento esperando resultados diferentes, sino usar la persistencia como herramienta de experimentación estratégica. Así es como se transforma la prueba y error en prueba y aprendizaje. ¿Han visto a un músico ensayar? No repite la misma nota errónea, esperando que por suerte suene bien. Se detiene, analiza, corrige la posición de los dedos, cambia la presión, repite con ajustes. Eso es persistencia inteligente. Esa es la mentalidad que deben cultivar en cualquier área: negocios, relaciones, salud, desarrollo personal. Recuerden, el bambú chino pasa 5 años creciendo invisiblemente bajo tierra. Durante ese tiempo crea raíces, estructura, fuerza. Solo después de eso comienza a crecer hacia afuera y entonces crece hasta 25 metros en pocas semanas. Persistencia es el nombre de ese tiempo subterráneo, silencioso, en el que nada parece pasar, pero todo se está construyendo. Las derrotas temporales no son derrotas reales, son pruebas de compromiso, son las formas que la vida ha encontrado para preguntar: ¿de verdad quieres esto o solo estás jugando a quererlo? Cada día que te niegas a ceder, cada nuevo esfuerzo que haces con más inteligencia que el anterior, es una respuesta afirmativa al universo. Por lo tanto, no tengan miedo a la repetición. Tengan miedo al estancamiento. No huyan del cansancio. Huyan de la mediocridad. Y no confundan el fracaso con el final del camino. A veces, el fracaso es solo una curva en el camino. Y la persistencia, el volante que te mantiene en movimiento.
Ahora vamos al tercer principio. Aprender a extraer lecciones claras, prácticas y accionables de cada derrota temporal, transformando la experiencia en sabiduría estratégica. La mayoría de las personas, al enfrentarse a una caída, simplemente lamen sus heridas, se encogen y siguen adelante, muchas veces sin haber aprendido nada. Otras quedan atrapadas en el pasado, reviviendo el error con amargura, como si remover el dolor fuera una forma de redención. Pero los verdaderos ganadores hacen algo diferente. Extraen oro de cada pérdida, transforman los fallos en fórmulas, estudian sus caídas como un ingeniero analiza el colapso de un puente, no con vergüenza, sino con enfoque y curiosidad. Un claro ejemplo de esto es Ray Kroc, el hombre que convirtió a McDonald's en una potencia global. Kroc no fue el fundador de la marca. Era solo un vendedor de máquinas de batidos a los 52 años cuando conoció a los hermanos McDonald y tuvo la visión de escalar su negocio. Pero antes de tener éxito, Kroc falló varias veces. Intentó ganar dinero vendiendo bienes raíces, abriendo sus propios restaurantes, incluso tocando jazz profesionalmente. Nada funcionaba como él esperaba. En cada intento recogía los restos y analizaba. ¿Por qué esto no funcionó? ¿Qué ignoré? ¿Dónde puedo mejorar? Fue esa disciplina de estudiar sus propios errores lo que le permitió, cuando encontró la oportunidad correcta, estar mentalmente agudo, emocionalmente preparado y estratégicamente listo para escalarla. Ahora vean, no basta con reflexionar sobre un fracaso filosóficamente. Es necesario hacer un análisis objetivo. Tomen papel y lápiz. Pregúntense, ¿cuál era mi objetivo? ¿Cuál fue el resultado real? ¿Qué esperaba que pasara? ¿Por qué no ocurrió? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Este proceso es lo que transforma una derrota en un manual. Cada error trae consigo un conjunto de datos valiosos sobre sus decisiones, su comportamiento y sus creencias. Pueden usarlos para construir un mapa mucho más claro de lo que funciona y de lo que no funciona para ustedes. Y esta es una de las mayores claves del éxito, autoconocimiento en alta definición. Es cuando entienden no solo lo que salió mal, sino por qué tomaron esa decisión en primer lugar. ¿Actuaron por impulso, por vanidad, por miedo a parecer débiles, por ansiedad de tener resultados rápidos? Cuando comienzan a extraer este tipo de información de sus derrotas, algo mágico sucede. Dejan de repetir patrones, rompen ciclos, evolucionan de forma real. La mayoría de las personas falla y luego intenta algo diferente, con los mismos errores de mentalidad. Es como cambiar de camino, pero seguir usando el mismo GPS roto. Pero cuando extraen lecciones de forma consciente, el fracaso se convierte en un profesor particular. Y como todo buen profesor, cobra caro, pero entrega una sabiduría que nadie podrá quitarles. ¿Han oído hablar de Oprah Winfrey? Fue despedida de su primer trabajo como reportera porque no servía para la televisión. Sufrió abuso en la infancia, pasó por pobreza extrema, fue rechazada por varias cadenas, pero ella aprendió con cada etapa. Ella entendió sus puntos fuertes, refinó su presencia, dominó su comunicación y, sobre todo, transformó su dolor en propósito. No fue un proceso mágico. Fue un proceso inteligente, consciente, analítico. Debes aplicar este mismo método a cada obstáculo que enfrentes. Trata tus fracasos como un laboratorio. Ponlos sobre la mesa. Desarmalos pieza por pieza. Pregúntate, ¿qué no sabía en ese momento? ¿Qué haría diferente ahora? ¿Qué señales ignoré por prisa o orgullo? Hazlo con brutal sinceridad, porque este ejercicio requiere valentía. No la valentía de enfrentar al mundo, sino la de enfrentarte a ti mismo con honestidad. La verdad puede doler por un momento, pero la ignorancia duele para siempre. Y recuerda, no es la experiencia la que enseña, sino la experiencia reflexionada.
Puedes vivir 10 años cometiendo los mismos errores y seguir en el mismo lugar, o puedes vivir un año intensamente analizando cada paso y avanzar más de lo que muchos avanzan en una década. Las derrotas temporales que más te marcaron contienen las semillas de tu próxima victoria. Te toca a ti cosecharlas, te toca a ti regarlas y, sobre todo, te toca a ti transformar cada cosecha en una enseñanza práctica, no solo en lamentación emocional. El cuarto principio: cultivar un propósito definido que resista las tormentas, los tropiezos y las burlas. Un propósito tan claro y poderoso que ninguna derrota temporal pueda apagarlo. La mente humana, cuando se alimenta de un propósito ardiente, se vuelve prácticamente indestructible. Es como el acero forjado a fuego extremo. Cuanta más presión, más fuerte se vuelve. Lo que mantiene a las personas en pie, incluso ante la ruina, la humillación, las puertas cerradas y las voces del mundo diciendo renuncia, no es el talento, ni la suerte, ni el capital, es el propósito. El propósito es el por qué, que le da sentido al cómo y al cuándo. Sin él, cualquier obstáculo parece un fin. Con él, el mismo obstáculo se convierte en una escalera. Cuando estudié a cientos de personas exitosas para escribir nombre del libro, si se desea incluirlo, o simplemente mi libro, noté algo que todas tenían en común. Sabían exactamente lo que querían de la vida. Y más que eso, estaban dispuestas a pagar el precio. No importaba cuántas veces cayeran, cuántos noes recibieran, cuántas noches pasaran en vela. La imagen de lo que querían era tan vívida en sus mentes que seguir adelante se convertía en una cuestión de identidad. Tomemos, por ejemplo, a Andrew Carnegie, hijo de tejedores escoceses. Llegó a Estados Unidos en medio de la pobreza. Trabajó como obrero, luego como telegrafista. Lo que lo diferenciaba no era el conocimiento, era la claridad de un objetivo. Quería construir un imperio que impactara el mundo y quería usar su riqueza para abrir caminos para otros. Esa visión moldeó cada decisión, cada sacrificio, cada superación. E incluso cuando enfrentó crisis, huelgas, oposición, se mantuvo enfocado porque su propósito era más grande que el obstáculo. Tú también necesitas un propósito así, algo que arda en tu pecho, que puedas explicar con pocas palabras, pero que puedas defender con toda tu vida. Sin eso, tu mente se dispersa, tu corazón vacila y cada derrota se convierte en una justificación para parar. Pero con un propósito bien definido, hasta el dolor se convierte en apoyo. Hasta el cansancio se transforma en combustible. Ahora te pregunto, ¿sabes cuál es tu propósito? Hablo de ese deseo que es más que dinero, más que estatus, más que reconocimiento. Hablo de esa razón por la que continuarías incluso si nadie te aplaudiera, incluso si todos dudaran. Si aún no lo tienes claro, necesitas parar todo y definirlo, porque ese es el eje que sustentará todo tu crecimiento. Y atención, el propósito no necesita ser grandioso a los ojos de los demás. Necesita ser significativo para ti. Tal vez tu propósito sea darle una vida mejor a tu familia. Tal vez sea enseñar, curar, crear algo nuevo o probarte a ti mismo que puedes. Lo importante es que te emocione, que te mueva en las mañanas frías, en las madrugadas silenciosas, en los días en que todo salga mal. Puedes que aún no tengas todas las respuestas. Puede que no sepas exactamente cómo llegarás allí. Pero si tienes claridad del por qué, el cómo empieza a aparecer. La gente aparece, las oportunidades se revelan. El cerebro, como un radar poderoso, empieza a captar ideas y soluciones antes invisibles. Cuando un hombre o una mujer define un propósito con intensidad y lo repite todos los días con fe y acción consistente, algo empieza a cambiar por dentro. La mente se alinea. La disciplina crece. Las derrotas, antes devastadoras, se convierten en meros desvíos.
Y no pienses que estoy hablando de teoría. Estoy hablando de neurociencia práctica. El cerebro humano se mueve por dirección. Cuando le dices a tu subconsciente todos los días a dónde quieres llegar, él empieza a operar silenciosamente 24 horas al día para llevarte hasta allí. Te ayuda a filtrar información, tomar decisiones, ahorrar energía mental y evitar distracciones. Pero si no le dices nada, el mundo asume el control y entonces cualquier contratiempo se convierte en crisis. Cualquier crítica se convierte en parálisis. Cualquier tropiezo se convierte en excusa para retroceder. Por eso, el cuarto principio es este. Necesitas un propósito tan claro que ninguna derrota temporal pueda hacerte olvidarlo. Un propósito tan grande que los tropiezos se conviertan solo en pasos en el camino, y más, que el propio dolor se transforme en confirmación. Si todavía duele, es porque todavía importa. Entonces, defínelo, escríbelo, reléelo, reforzalo, visualízalo todos los días. Porque ese es el fundamento que sustentará cada una de tus acciones, cada hábito, cada meta. Y cuanto más fuerte sea este fundamento, más alto podrás construir. Ahora vamos al quinto y último principio: transformar el hábito de la acción planificada en una disciplina diaria. Incluso cuando el entusiasmo se vaya, incluso cuando el resultado no aparezca, incluso cuando parezca que nada está funcionando. La mayoría de las personas inicia un viaje con energía, entusiasmo y 1000 planes. Pero el entusiasmo es como una llama rápida, calienta rápido, pero también desaparece rápido. Lo que realmente separa a los soñadores de los realizadores no es la fuerza del deseo inicial, sino la capacidad de continuar actuando de manera consistente e inteligente, día tras día. Incluso cuando el mundo parezca sordo a tus esfuerzos. Mira, el éxito nunca es el resultado de una sola gran acción. Es el fruto de una sucesión de pequeñas decisiones correctas, tomadas incluso en medio de la duda, el miedo y la frustración. Pertenece a aquellos que entienden que el progreso verdadero es lento, pero constante. Tomemos el ejemplo de Elon Musk. Hoy es un símbolo de innovación, pero hubo un tiempo en que invirtió todo lo que tenía en SpaceX y Tesla al mismo tiempo. Cuando el primer cohete de SpaceX explotó, ya había puesto millones en el proyecto. Cuando el segundo falló, muchos dijeron que era el fin. El tercero tampoco tuvo éxito total, pero Musk no actuó por impulso. Revisó cada fallo con la precisión de un cirujano, ajustó los sistemas, estudió los datos, escuchó a los ingenieros y mantuvo el ritmo. No esperaba que el cohete funcionara por magia. Aplicaba acción con planificación, sin dejarse guiar por la emoción. En el cuarto intento, el cohete despegó, y con él toda una nueva era de la industria aeroespacial. Ahora piensa conmigo, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera detenido tras el segundo fracaso y si hubiera interpretado esa derrota como algo personal y no como una falla del plan? ¿Y si, en el momento de la duda, hubiera dejado caer la rutina, abandonado las pruebas, descuidado los detalles? ¿Qué se habría perdido hoy el mundo por eso? Tu éxito también requiere este tipo de actitud. No se trata solo de actuar, se trata de actuar con claridad de propósito, revisión constante y mejora continua. Aquí es donde el hábito de la acción planeada entra como una de las mayores armas contra la renuncia y el caos interno. Necesitas despertar cada día sabiendo cuál es tu próximo paso. No necesitas dar un salto gigante, pero es esencial avanzar, un paso, luego otro, porque es en la acumulación de estos pequeños pasos que se conquista la montaña. Y fíjate, no esperes motivación para actuar. La motivación viene después de la acción, no antes. Cuando actúas, incluso sin ganas, y ves el primer signo de progreso, algo se enciende dentro de ti, y eso se llama impulso.
El impulso es ese estado en que las cosas empiezan a fluir, los días parecen tener más claridad y las oportunidades empiezan a aparecer como si el mundo estuviera conspirando a tu favor. Pero este estado no surge de la nada, se activa por la constancia. Acción planeada también significa revisar, ajustar la ruta, analizar los resultados. Preguntarte constantemente, ¿qué puedo hacer mejor mañana? No se trata de volverse un perfeccionista, sino un estratega, un maestro de su propio plan, un científico de sí mismo. ¿Conoces a alguien que perdió el rumbo de su vida, que vive tropezando con las mismas piedras, que repite patrones destructivos? Te digo, esa persona no fracasó por falta de talento. Fracasó por ausencia de dirección y disciplina. Fracasó porque confundió acción con impulso, trabajo con prisa, ocupación con progreso. Y tú no puedes permitirte eso, ni ahora, ni nunca más. Establece rutinas, define metas semanales, haz un plan mensual. Evalúa los resultados, ten claridad de lo que es urgente y de lo que es importante y sobre todo, nunca termines un día sin saber qué harás al día siguiente. La acción planeada es el antídoto contra la duda, el cansancio y el miedo. Es como una linterna en la oscuridad del bosque de la incertidumbre. No ilumina todo de una vez, pero muestra lo suficiente para que des el próximo paso con confianza. Y ese paso lleva al siguiente, y al siguiente, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que has dejado atrás un rastro de progreso y que la derrota, tan temida al principio, fue solo una parte del camino. Ahora que conoces los 5 principios, quiero que escuches con atención. No estás aquí por casualidad. Has sido moldeado por todo lo que has enfrentado hasta hoy, y nada ha sido en vano. Cada caída, cada lágrima, cada silencio y cada puerta cerrada te han traído hasta aquí. Pero de aquí en adelante, eres tú quien decide. Eres tú quien asume el control. Eres tú quien transforma el dolor en disciplina, el error en estrategia y el tiempo en construcción. No esperes el momento perfecto, no esperes la condición ideal. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Y lo único que te separa del éxito que deseas es tu decisión de aplicar estos principios ahora. No mañana, no el lunes que viene, no cuando todo esté perfecto. Ahora. Porque cuando decides actuar con propósito, perseverancia, sabiduría y constancia, incluso las derrotas más humillantes se convierten en escalones hacia un destino glorioso. Has oído las palabras. Has sentido las historias, has entendido los principios. Pero todo esto, todo este conocimiento, toda esta inspiración no vale nada si no se transforma en movimiento, en actitud, en una decisión práctica y consciente de que a partir de hoy nunca más verás una derrota de la misma manera. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, ahora sí? ¿Y cuántas de esas veces fueron solo promesas vacías, enterradas en el fondo del cajón junto con sueños que parecían demasiado grandes? La diferencia entre quienes triunfan y quienes solo desean triunfar está aquí, en este preciso momento. La elección entre seguir como estás o asumir el mando de tu propio destino. No hay atajos, no hay secretos esotéricos, hay trabajo. Hay fe en ti mismo, hay acción planeada. Puedes, en este instante, escribir tu nueva historia. No importa lo que haya pasado hasta aquí. Lo que importa es lo que harás con lo que has aprendido. ¿Te levantarás con más enfoque? ¿Revisarás tus planes? ¿Definirás tu propósito con claridad? ¿Actuarás todos los días, incluso sin motivación? ¿Dejarás de huir del dolor y empezarás a usar el dolor como banda sonora de tu transformación? Porque al final, el éxito no elige a los más afortunados, elige a los más determinados, a los más disciplinados, a los más comprometidos con el crecimiento, incluso cuando nadie está aplaudiendo.
Así que levántate, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Mira a tu próxima derrota con los ojos de un estratega. Enfrenta tus próximos días con la fuerza de quien ha entendido que caer es parte del proceso, pero permanecer caído es una elección. Eres más fuerte de lo que piensas, más capaz de lo que imaginas. Y si tienes el valor de aplicar estos principios con constancia, no hay obstáculo en el mundo capaz de impedir tu éxito. A partir de hoy, transforma cada derrota en enseñanza, cada fracaso en herramienta, cada dolor en disciplina, cada no en combustible. Ahora es tu turno. Actúa, planea, crece, evoluciona, construye. Y cuando mires hacia atrás, verás que las piedras del camino que antes te herían, ahora son los escalones de la escalera que te llevó a la cima. El mundo espera tu mejor versión. Y comienza hoy.